tienen alguna consulta, duda acerca de la clase, usualmente yo realizo pausas para confirmar a través de los mensajes de chat si se ha generado alguna pregunta, si me he llegado a expresar y a dejarme entender de forma correcta. Entonces, esta dinámica va a continuar el día de hoy y vamos a empezar, como todas las clases. Bueno, creo que ya tienen su examen del curso para los que deseen certificarse, así que espero que les vaya súper bien. Se han colocado preguntas eh, de todas las clases hasta la clase de hoy, así que espero que les vaya súper bien en el examen y nos acompañen en la sesión del viernes, que sería la sesión con la que ustedes estarían cerrando el curso. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con otro sistema administrativo. Ese sistema administrativo que vamos a estudiar el día de hoy se llama Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Vamos a dar algunas ideas de qué es el Sistema Nacional de Abastecimiento Público para también conocer los saberes previos de ustedes, ¿no? Algunas nociones anteriores y posteriormente vamos a dar lectura a los objetivos. Entonces, cuéntenme de repente por los comentarios, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea de qué es el Sistema Nacional de Abastecimiento Público? Si de repente en algún otro momento lo ha estudiado, ha llevado un curso, ¿no? O de repente tiene alguna noción de el significado, las características del abastecimiento público. Y pueden ser con ejemplos, pueden ser ideas sencillas, con sus propias palabras, de qué significa el abastecimiento público. Entonces yo lo voy leyendo y vamos dando algunas pinceladas, ¿no? Algunas ideas generales introductorias antes de desarrollar la clase con mucho más detalle. A ver, leo sus mensajes. ¿Alguno de ustedes que tenga alguna idea de lo que significa abastecimiento público? ¿Qué significa abastecer en el uso cotidiano de la palabra para ustedes? De repente, si lo queremos llevar a un análisis un poco más sencillo, ¿no? A ver, algunas ideas, alumnos. No tengan miedo al error, es normal equivocarse, es normal no tener el concepto 100% definido, no estoy pidiendo perfección, ni estoy pidiendo tecnicismos, simplemente estoy pidiendo ideas, ¿correcto? Ideas, nociones, pueden ser estar cercanas o no, no hay ningún problema, toda opción y toda respuesta es válida. A ver, ¿qué significa abastecer? Cuando yo hago referencia al verbo abastecer, a qué hago referencia? ¿A qué idea estoy haciendo alusión? A ver, pregunta, ¿abastecer será igual o similar que adquirir? Ya, bueno, podría decirse que sí, Carlos, pero no es el significado, sino es el medio. ¿A qué me refiero? Que para que te abastezcas de un servicio, de un producto, de un bien, tú tienes que tener bases, ¿no? Donde establezcas tus reglas del juego, donde establezcas las características de tu requerimiento y también tienes que tener un procedimiento, ¿no? ¿En qué sentido procedimientos? Procedimientos que te indiquen los plazos, las características, que te indiquen las etapas, ¿no? Así que sí, correcto. Y también datos, ¿no? Porque cuando uno, a ver, vamos desde el significado más general del verbo abastecer. Vamos a pensar en el término abastecer primero como un término de la vida cotidiana, ¿ya? Y luego lo vamos a llevar un poco más al tema de hoy. Cuando de forma personal o de forma familiar tú te abasteces, por ejemplo, de enseres básicos, tú compras tu canasta familiar, sí, es cierto, quincenal o mensualmente, ¿por qué? Porque necesitas útiles de limpieza, necesitas, no lo sé, enseres de pan llevar, ¿no? Tú para vivir en tu día a día necesitas ciertos bienes y también necesitas eventualmente ciertos servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, el servicio de agua, el servicio de luz, ¿no? Que son servicios que tú contratas a través de terceros, ¿correcto? Entonces, un momento, por favor. Ya, entonces,
Entonces, cuando está, disculpen por esta pausa, correcto, Jaycee. Cuando uno se abastece de bienes o de servicios, lo, los sinónimos que podríamos encontrar es que nosotros estamos suministrándonos, equipándonos, adquiriendo, comprando un bien o servicio que necesitamos para nuestras actividades diarias, para ejecutar alguna acción en particular. Por ejemplo, cuando vamos a iniciar el año escolar, ¿no? Los padres de familia, ¿de qué se abastecen? Se abastecen de útiles escolares, ¿no? ¿Por qué? Porque van a la librería con su lista de útiles, porque son materiales necesarios para qué alumnos, para poder lograr que sus hijos vayan a clase. Entonces, lo que quiero desagregar primero es el concepto y el verbo de abastecerse, ¿no? Ya creo que queda claro que abastecer es la acción o el conjunto de acciones a través de la cual adquirimos, compramos, nos proveemos de bienes y servicios. Ahora, haciendo ese ejemplo de lo que significa el abastecimiento en la vida cotidiana, en la vida familiar, en la vida personal, cuando hablamos de un abastecimiento público, utilizando la misma lógica y el mismo sentido, cabría la siguiente pregunta, ¿no? Las entidades públicas, para poder funcionar, solamente requieren el personal humano o también requieren bienes, requieren servicios, requieren consultorías. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a pensar en un ejemplo, ¿ya? Yo les voy a dar un ejemplo. Vamos a pensar que trabajamos en la RENIEC, que estamos analizando el caso de la RENIEC. Entonces, la RENIEC brinda un servicio, ¿cierto? Brinda un servicio a los ciudadanos de identificación, de registro civil, ¿no? Vamos a pensar en la gestión del DNI electrónico. La RENIEC te brinda un servicio, ¿cierto? Que es la de gestión de la renovación, el duplicado del DNI electrónico. Ahora, para que la RENIEC brinde ese servicio, necesita personal, ¿cierto? Personal humano que realice la atención al público, ¿no? Que necesita, por ejemplo, un servicio de seguridad, porque ustedes han visto el personal que cuida, que ordena las filas en la puerta de la RENIEC. Cuando ustedes van a reclamar su DNI, hacen su colita afuera, ¿cierto? De forma ordenada y hay una persona de seguridad que los ordena, ¿sí o no? En la RENIEC contrata un servicio de seguridad. Por ejemplo, vamos haciendo ese ejemplo. Segundo, una vez que nosotros ingresamos a la infraestructura de la RENIEC, cuando ya hemos tramitado nuestro DNI, para que la RENIEC nos entregue nuestro DNI, por ejemplo, Jessica, tú lo mismo lo has dicho, ¿no? También necesita que sus ambientes estén limpios, ¿no? ¿Para eso qué contrata? Contrata un servicio de limpieza, ¿no? Ahora, para que la RENIEC te brinde el DNI electrónico, ¿qué necesita? Necesita los insumos para el DNI, necesita el papel con el que se imprime el DNI, necesita la máquina que corta los DNIs, necesita el sistema informático en el que se consolida la información. Ahora ya en la RENIEC la propia RENIEC te toma la foto. Esa foto que está en tu DNI ya no la llevas de afuera, ¿cierto? Antes tú llevabas tu bolsita con tus fotos tamaño carné, ahora en la misma RENIEC hay una cámara y hay toda la tecnología que necesitas para que te tomen la foto ahí. Entonces, la RENIEC necesita cámaras digitales de alta calidad, ¿qué más necesita? Necesita trípodes, necesita un software de edición, ¿qué más necesita? Necesita hacerle mantenimiento a los equipos, necesita la tinta para imprimir. Entonces, a lo que yo quiero ir, alumnos, es de que todos aquellos bienes, servicios, consultorías que necesitan las instituciones públicas para operar o para ofrecerle un servicio al ciudadano, lo entendemos como el procedimiento o el sistema de abastecimiento público, ¿no? Todos aquellos bienes, servicios, consultorías que necesitan las instituciones públicas para poder brindar efectivamente el servicio, ¿no?
Si quieren, hacemos otro ejemplo si de repente no ha quedado claro, pero yo creo que sí, un poco al detalle, se comprendió cómo funciona a grandes rasgos de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Díganme si fui clara con la explicación o si necesitan que haga otra explicación de otra institución que ustedes me digan, que den como ejemplo para identificar dónde podemos encontrar ahí el abastecimiento público. ¿Me Está confirman? claro. Sí, correcto, ¿verdad? Ya. Entonces, una vez que hayamos entendido qué es lo que vamos a estudiar hoy día, ¿algún alumno que me ayude a darle lectura a los objetivos de la clase, por favor, que prenda su micro y me ayude a darle lectura a los objetivos? Jesús, te escuchamos. Objetivos. 1. Conocer los alcances y principios del Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Número 2. Conocer las etapas de cadena de abastecimiento público y los alcances de cada una de ellas. Número 3. Reconocer las funciones de la Dirección General de Abastecimiento Público y comprender sus funciones como órgano rector del Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Número 4. Reconocer y diferenciar los métodos de contrataciones públicos establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado. Muchas gracias por tu aporte y por tu apoyo, estimado. Muy bien. Su compañero acaba de darle lectura a los cuatro objetivos del día de hoy. Lo vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Vamos a empezar por lo primero. Lo que siempre hacemos al estudiar un sistema administrativo es hacer algunos repasos sobre temas ya básicos, que el Sistema Nacional de Abastecimiento Público es un sistema que está comprendido dentro de los 11 sistemas administrativos del Estado. ¿Se acuerdan que hemos repetido en cada clase que los sistemas administrativos están contemplados en dónde? En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Ahora, como ya lo dije, como ya lo ejemplifiqué, más que lo definí, lo ejemplifiqué, el Sistema Nacional de Abastecimiento Público es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de bienes, servicios y obras, ¿no? A través de un procedimiento que se llama cadena de abastecimiento público. Pero lo que me interesa, alumnos, es que ustedes se queden con el ítem de que el sistema de abastecimiento público comprende aquellos procedimientos y normas que están dirigidas a que las instituciones públicas se provean de bienes, servicios, consultorías y obras, ¿no? A través de un procedimiento que se llama cadena de abastecimiento público. ¿Se acuerdan que cuando hemos visto la semana pasada el Sistema Nacional de Presupuesto, hemos hablado de que existe una cadena de presupuestaria, o sea, una serie de procedimientos a través de la cual se proyecta, se elabora, se aprueba y se implementa el presupuesto público? ¿Se acuerdan que cuando hemos estudiado el sistema de inversión pública, hemos estudiado el ciclo de inversión, que hay 4 etapas que componen el ciclo? ¿Se acuerdan que cuando hemos estudiado el planeamiento estratégico también hemos hablado de una serie de etapas? Entonces, a lo que quiero llegar es de que este sistema administrativo tiene un procedimiento, tiene una serie de etapas que en este caso se llaman, y lo vamos a estudiar más adelante, cadena de abastecimiento público. ¿Cuándo nació ese sistema? En el año 2018 a través del decreto legislativo 1439. No. Sigamos. Ahora, siempre cuando hablamos de los sistemas administrativos tenemos que hacer mención a los principios, ¿correcto? A los principios. ¿Por qué son importantes los principios? A ver, alguien que me diga en el chat, ¿por qué son importantes los principios en los sistemas administrativos? ¿Cuál es el valor de los principios? ¿Por qué siempre hacemos lectura, hacemos referencia a los principios de los sistemas administrativos? ¿Para qué sirven los principios en un sistema administrativo? Ideas que ya le hemos hablado en clase.
en anteriores clases. Correcto, Carlos, ¿no? Son directrices, son lineamientos y así como toda institución tiene ciertos principios que guían sus actuaciones, los sistemas administrativos también tienen principios que son de obligatorio cumplimiento para los órganos y por ende los funcionarios que están o que pertenecen al Sistema Nacional de Abastecimiento Público. No están ahí por relleno, no están ahí porque se le antojó a algún funcionario, sino porque, como lo dice Carlos, ayuda a que las operaciones dentro de una organización sean eficientes y a que las personas o funcionarios o órganos que pertenezcan al sistema tengan claro qué lineamientos tienen que seguir y que son el pilar, el norte y el objetivo de esas instituciones para las que trabajan. El primer principio del que hay que hablar es el principio de economía, ¿no? Porque no es novedad, no es una noticia novedosa de que el Estado tiene recursos abundantes o recursos escasos. ¿Qué tiene el Estado? ¿Recursos abundantes que ya no saben qué gastar el dinero o tiene siempre recursos escasos? Hace mucho con poco. Siempre tiene recursos escasos. Entonces, en la administración pública existe un principio transversal que se llama la austeridad, ¿no? Que está relacionado con el principio de economía, en el sentido de que esa provisión de bienes, de servicios, de consultorías y de obras tiene que darse considerando que los recursos que van a financiar esos bienes, servicios, consultorías y obras son limitados, ¿no? Son limitados. ¿En qué sentido? Vamos a pensar que Migraciones adquiere 50 televisores, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué son importantes los televisores? Porque cuando vamos a las oficinas de Migraciones para que le comuniquen a los usuarios qué número de atención tienen, usualmente hay unas pantallas, así como en los bancos, ¿no? Que te indica si es tu turno, si tienes que esperar. Entonces, para temas informativos y de orden, necesitan que en las unidades zonales de migraciones hayan televisores, ¿correcto? Para dar a conocer y ordenar la atención a los ciudadanos. La pregunta es, bajo este principio, ¿la entidad podría abastecerse de televisores de última generación, los más costosos, los de alta gama, los más caros que encuentre en el mercado? ¿Ese será el objetivo o el principio que rige el sistema? ¿O más bien deberá sujetarse estrictamente a que ese bien cumpla con las características mínimas para brindar un servicio eficiente? Mínimas. Correcto, mínimas. No quiere decir tampoco que el sistema te obliga a que las entidades compren lo más barato o lo de menor calidad, que no se entienda ni se tergiverse el espíritu del principio. El Estado no dice, como yo tengo poco dinero, compra lo más barato que hay. No, no funciona así el principio, ¿no? Porque sabemos que lo menos costoso siempre es defectuoso, su vida útil no es buena, tiene muchos imperfectos, ¿no? Entonces, ese no es el principio. El principio es de que tú adquieras los bienes, por ejemplo, pero cuyas características sean las mínimas necesarias para asegurar un servicio de calidad, pero que el monto sea razonable, sea lógico, ¿no? Y que sirva como mínimo para cumplir con las necesidades que tiene que prestar ese bien, ni más ni menos. Ahora, el segundo es la eficacia, ¿no? ¿Por qué? Porque igual que lo que pasa en la vida cotidiana de las personas, es que lo que buscamos es adquirir bienes, servicios, consultorías y obras y que éstas resulten lo más eficientes posibles, ¿no? O sea, que el dinero que estamos invirtiendo, el presupuesto público de todos los peruanos que estamos invirtiendo en esa provisión sea o
cumple sus objetivos y sea completamente eficiente, que tenga un resultado esa inversión, ¿no? No puede ser que yo compre 50 televisores y a los 6 meses ninguno funcione o todos tengan desperfectos, ¿no? O su vida útil ya no sea 15 años, sino solamente sea 2 años, porque uno invierte en un horizonte de tiempo y buscando maximizar sus beneficios, ¿no? El tercer principio, que sea eficiente la adquisición de bienes, servicios, consultorías y obras, porque lo que uno va a buscar siempre es sacarle el máximo provecho a lo que te estás adquiriendo, a lo que está adquiriendo. El máximo potencial, el máximo provecho, eso es lo que tú tienes que buscar en el procedimiento de la adquisición de bienes, servicios, consultorías y obras en el Estado. El cuarto principio, alumnos, es bien importante, ¿no? Porque se refiere a un principio de oportunidad. ¿Qué quiere decir oportunidad? De que tú adquieras bienes, servicios, consultorías y obras en el momento oportuno, cuando se necesita. Porque si se adquiere tarde, si alguien se olvidó de pasar el requerimiento, vamos a pensar en los pasaportes. Migraciones hace una proyección anual de cuántos pasaportes, según su demanda de años anteriores, tiene que prever los insumos. Vamos a pensar en 100,000 pasaportes, por poner un número cualquiera. Migraciones para el 2025 tiene que tener todos los insumos para poder brindar, expedir 100,000 pasaportes el próximo año. Y ellos tienen una norma que regule el procedimiento, ¿correcto? Por ejemplo, te dice que el procedimiento inicia con el requerimiento del área usuaria. El área usuaria tiene que elaborar un informe. El informe tiene que tener un informe del área legal, un informe, no lo sé, del director. Entonces, tiene que armarse todo un file muy aparte del proceso de adquisición que demora 3 meses. Y de repente el área usuaria se olvidó, el funcionario se le pasó, se olvidaron de que tenía que comprar las cartillas, estas cartillas con las que son el insumo, como una libretita donde está tu pasaporte, se olvidaron. Entonces, se olvidaron y lo adquirieron no en agosto cuando deberían, sino lo adquirieron en octubre. Eso significa que el material no va a llegar para diciembre, sino va a llegar para febrero, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos? A que si el requerimiento y el abastecimiento no se hace de forma oportuna, ponemos en riesgo el servicio y todo el sistema operativo de la entidad, ¿correcto? Porque en enero, que no vas a tener ningún insumo o no vas a tener los insumos suficientes para brindar pasaporte, ¿qué hacen? Todos los funcionarios se sentarán, dirán, bueno, alguien se olvidó, ¿no? Las personas no viajarán, los que no tienen pasaporte, bueno, reprogramen sus vuelos, no funciona así, ¿verdad? Porque se estaría afectando el derecho de los ciudadanos de recibir un servicio eficiente por parte del Estado. Entonces, no olvidemos que esta adquisición, por ahí tienen a alguien el audio prendido, si me ayuda Claudia, que está interfiriéndome con la... Ya lo muté ya. Entonces, a lo que quiero llegar es de que esa adquisición tiene que ser oportuna en el tiempo. ¿Qué más, alumnos? El quinto principio que nos dice predictibilidad. ¿En qué sentido predictibilidad o en qué sentido tiene que ser la adquisición predecible? En el sentido de que este procedimiento de adquisición tiene que seguir un procedimiento ya conocido y por ende ya aprobado, ¿no? Todas las actuaciones de los órganos involucrados en la adquisición de bienes, servicios, consultorías y obras tienen que ser completamente previsible en el tiempo, en los plazos, en los procedimientos, ¿no? No se pueden cambiar las reglas del juego a último minuto, no se pueden saltar procedimientos, no. Tú tienes que saber exactamente cuánto tiempo, cuántos pasos, cuántas etapas, todo lo que vas a necesitar para adquirir esos bienes, servicios, consultorías y obras, ¿no? El principio número 6, que es la racionalidad. Bueno, ese es un principio que suele ser transversal a toda la gestión pública, ¿no? De que las acciones de los funcionarios, las decisiones, tienen que basarse en un principio de racionalidad.
lo que se considera razonable, lo que se considera que la información y la decisión tiene que generar confianza, tiene que generar certidumbre en las decisiones, ¿no? Tienes que utilizar criterios objetivos, uniformes, ¿no? En este procedimiento de adquisición, los funcionarios involucrados no actúan según su parecer, según su opinión, según su criterio subjetivo, sino en base a procedimientos reglados, a normas ya establecidas, a protocolos ya establecidos. Entonces, tú como funcionario tienes que hacer que todo el sistema funcione respecto del cumplimiento de una norma ya escrita. Tú no puedes cambiarla, tú no puedes proponer modificarla en ese momento, no puedes cambiar el sistema, cómo funciona, ni innovar. Tú simplemente tienes que asegurarte de que se cumpla debidamente los plazos y los procedimientos para adquirir esos servicios, bienes, consultorías y obras, ¿no? Por supuesto que en relación al principio 7, ese procedimiento de adquisición tiene que estar en la línea o tiene que guardar los principios ambientales, sociales, ¿no? Económicos, en la medida de que, por ejemplo, la provisión de ciertos insumos tengan certificaciones que aseguren, que respeten o que hayan seguido los parámetros medioambientales, ¿no? Entonces, todo eso tiene que tener en consideración al momento de adquirir un bien, servicio, consultorías y obras, ¿no? Y finalmente, lo que suena obvio, pero lo que a veces resulta muy necesario recordar, ¿no? ¿Qué es la transparencia, ¿no? ¿Qué es la transparencia? ¿Por qué? Porque se están manejando recursos públicos, son bienes, servicios que, bueno, son bienes específicamente que le pertenecen a todos los ciudadanos, a todos los, o sea, que se hace y que se financia con presupuesto de todos los ciudadanos y que necesita manejarse eficientemente, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se puede generar sobrecostos indebidos, bueno, que ya es un delito, pero que pasa mucho, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? No sé si ustedes escucharon que hubo un caso muy sonado de las motos que adquirió la Municipalidad de Lima y que fue una noticia. ¿Por qué? Porque un poco les pongo en contexto, ¿no? No sé quién habrá escuchado la noticia. La Municipalidad de Lima, con la gestión actual, antes de que asuman como gestión y que estaban como candidatos, tenían como una política de campaña que si ganaban o que si llegaban al sillón municipal iban a adquirir una flota importante y poco vista de vehículos motorizados para que coadyuven a la seguridad ciudadana. Entonces, asumieron la gestión y este año se hizo público y se hizo noticia un caso. ¿Por qué? Porque la Municipalidad de Lima adquiere, creo que eran como 3.000 o 2.000 motos de la misma marca, del mismo modelo, a un mismo proveedor, por un precio, vamos a ponerle 1.000 soles, ¿ya? Vamos a ponerle un precio, 1.000 soles. Y se informa que el año anterior, el gobierno regional de Piura, si no me equivoco, había adquirido la misma moto, con las mismas características, con el mismo proveedor, a un precio, por ejemplo, si la municipalidad, pues estoy poniendo un ejemplo nomás, si la municipalidad lo había comprado a 1.000, el Gore Piura lo compró a 700, ¿no? Entonces, salta la suspicacia de por qué si tú compraste una moto de igual marca, al mismo proveedor, con las mismas características, a ti te lo vendí más y a ti te lo vendí menos. ¿Por qué? ¿Dónde se justifica? Y imagínense, son 300 soles de diferencia, pero si lo multiplicamos por el número y la grande flota de vehículos, entonces ya se convierte en un recurso importante del Estado, ¿no? Entonces, bueno, hubieron varios argumentos, el proveedor salió a defenderse, a decir que ellos habían cobrado más, o sea, habían ofertado un precio diferente porque para ensamblar esa cantidad de motos necesitaban implementar otra planta, ¿no? Que el requerimiento numérico del gobierno regional de Piura era menor, mucho menor que el de Lima, que la Municipalidad de Lima, entonces podían ofrecer un precio más accesible,
¿no? Entonces, hubieron varias justificaciones, pero se ha iniciado un procedimiento. Me parece que a nivel solamente de Contraloría, no sé si llegó a Fiscalía todavía, no le seguí la noticia, pero les quiero dar un ejemplo que tiene que, de un caso real, que tiene y guarda relación con la transparencia, ¿no? Que cuando tú realizas o formas parte del procedimiento de adquisición de bienes, servicios, consultorías y obras, tienes que guardar un principio de transparencia, ¿no? O, por ejemplo, para hablar de un ejemplo de sobrecosto, ¿no? Sin hacer relación a una entidad en particular, solamente para nombrar un caso en general, se ha visto que hay por ejemplo, cuando las entidades adquieren laptops, que suelen adquirir sobre todo las del sector educativo, ¿no? Para repartir a los maestros y demás. Entonces, vamos a decir que compran laptops Lenovo con de un sistema operativo tal, de una memoria tal, ¿no? De un tamaño tal, porque todo tiene que especificarse, ¿no? Entonces, a veces se hace noticia, ¿no? Que la Contraloría detecta que el costo por el cual adquieren individual, o sea, individual, el precio unitario de esa laptop no es acorde con el precio de mercado, ¿no? Que existe un sobrecosto, o sea, que el Estado pagó más de lo que debería haber pagado por un bien, un servicio, una consultoría y una obra, ¿no? Entonces, es importante que siempre guardemos y respetemos el principio de transparencia. Bueno, acá rápidamente voy a hacer mención al ámbito de aplicación. Los alcances del sistema de abastecimiento público prácticamente comprenden todas las instituciones públicas, los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, el Ministerio Público, los órganos que componen el sistema electoral, el BCR, los gobiernos regionales, locales, las universidades públicas, la RENIEC, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a hablar, ya hablamos del Sistema Nacional de Presupuesto, ahora vamos a hablar del órgano rector del Sistema Nacional, de Abastecimiento Público. ¿Se acuerdan que yo les vengo repitiendo cada clase que todo sistema administrativo tiene un órgano rector? Sí, ¿verdad? Entonces, en el caso de este sistema administrativo no es la excepción y el órgano rector se llama Dirección General de Abastecimiento Público. A ver, ¿quién se acuerda en general, sin mencionar un órgano rector en particular, qué funciones suele cumplir un órgano rector? ¿Cuál es su función? ¿Para qué existe? ¿Por qué se le delega una serie de responsabilidades en particular? ¿Por qué creen? ¿Cuál es el papel del órgano rector? El órgano rector es el órgano más importante dentro de un sistema administrativo. Por ejemplo, tiene funciones normativas, tiene funciones de asesoramiento técnico, tiene funciones de articulación con otros sistemas. Sí, ¿verdad? ¿O alguien tiene una opinión diferente? Sí, me estoy dejando entender, ¿verdad? Si me confirman en el chat y todo está claro, de repente quieren que vaya más lento, o sí me estoy dejando entender que es mi objetivo. ¿Aló? Ya, Jessica, gracias. Entonces, los órganos rectores no se olviden porque por ahí en su examen les puede venir preguntas acerca de cuáles son y qué funciones tienen los órganos rectores, pero en general los órganos, primero lo que tienen que entender y interiorizar es que todo sistema administrativo tiene un órgano rector. Los 11 sistemas administrativos tiene cada uno su órgano rector. Eso que quede claro. Lo segundo, que las funciones de los órganos rectores suelen ser prácticamente iguales en todos los sistemas administrativos, pero cada uno en su competencia, cada uno en su sistema, cada uno en su especialidad. Los órganos rectores tienen, lo voy a poner acá, los órganos rectores tienen funciones normativas. ¿Por qué? Porque son
ellos los encargados de dictar, de brindar las normas que van a regular los procedimientos y el funcionamiento del sistema administrativo en el que trabajan como órgano rector. Entonces, primero tienen funciones normativas. Por ejemplo, en el caso de la Dirección General de Abastecimiento Público, emiten directivas, normas complementarias referidos a los temas que regula el sistema de abastecimiento público, ¿no? ¿Qué más hacen? También tienen una función articuladora. ¿En qué sentido? En que el Sistema Nacional de Abastecimiento Público, así como todos los demás sistemas de abastecimiento, no están comprendidos por un solo órgano o por una sola institución. No. Un sistema es un conjunto, lo componen un conjunto de instituciones. Entonces, el papel de los órganos rectores siempre va a ser articular todos los órganos y todas las instituciones que componen ese sistema administrativo. Entonces, ya estamos nombrando dos funciones. Una función normativa, una función articuladora. También tienen una función de asesoría técnica. ¿Por qué? Porque en su especialidad, ellos son los que siempre son convocados para asesorar a las instituciones de su sistema y también a otras instituciones sobre los alcances y los procedimientos que componen ese sistema nacional. Y también podríamos decir que tienen una función de liderazgo. ¿De liderazgo por qué? Porque ellos, como su mismo nombre lo dice, lideran, encabezan, batutan todo lo relacionado al sistema, los procedimientos, las normativas, las actividades, las acciones, son ellos los encargados de tutelarlas, de liderarlas, de coordinarlas. Mejor dicho, vendría a ser como el corazón de un cuerpo humano, el órgano rector, ¿no? Su cabeza y su parte más importante que le da vida y que hace que ese sistema funcione y esté operativo. Correcto. Ahora vamos a lo que vinimos, que es la cadena de abastecimiento público. ¿Qué es la cadena de abastecimiento público? Es un conjunto de actividades que abarcan diferentes etapas a través de la cual las instituciones públicas adquieren bienes, servicios, consultorías y obras. ¿Para qué? Para cumplir sus funciones, sus servicios, sus objetivos. Entonces, esta cadena de abastecimiento público tiene una serie de instituciones que están involucradas y de etapas que la componen desde que se inicia hasta que se termina. Porque toda institución pública que quiere adquirir, que necesita, que justifica, que solicita adquirir un bien, un servicio, una consultoría o una obra, desde que lo solicita hasta que ingresa ese bien, servicio, consultoría y obra, hay un procedimiento que tiene etapas y que es obligatorio que se cumpla de acuerdo a lo que norma el órgano rector del sistema administrativo. En este caso, la cadena de abastecimiento está compuesta por 3 componentes o 3 etapas, en orden. Empezamos por la que está en nuestra mano izquierda. Primero, y es algo que ustedes ya han visto en otros sistemas, esta palabra importante o esta frase importante que se llama programación multianual de bienes, servicios y obras, que es la primera etapa y una de las etapas más importantes que ya vamos a explicar en la provisión de estos bienes, servicios, consultorías y obras. Después de la programación multianual, porque es una programación que se hace con un horizonte de 3 años en adelante, o sea, yo programo en el 2024 para el 2025, 26 y 27, siempre con un horizonte de 3 años, nunca para el próximo año y ya, no, sino de manera multianual. De esa manera yo tengo que programar multianualmente, la provisión y la necesidad de adquirir bienes, servicios, consultorías y obras, ¿no? La segunda etapa, estimados alumnos, ya es la gestión de adquisiciones, que significa el procedimiento a través del cual
voy a adquirir ese bien, servicio, consultoría y obra. Por ejemplo, si yo necesito no lo sé, a ver, yo necesito 30 laptops, entonces, si esos laptops ya están en mi programación multianual, me corresponde a mí, dependiendo del monto, sacarlo a concurso, ¿no? De repente la norma me permite comprarlo directamente, ¿no? Entonces, hay diversos procedimientos a través del cual yo puedo adquirir, comprar mis bienes, servicios, consultorías y obras, ¿correcto? Ahora, una vez que yo ya tengo esas computadoras, lo que me corresponde es ingresarlas, que el proveedor las ingrese por almacén, que estén inventariadas, que reciban su mantenimiento, que reciban un control periódico y, por supuesto, una parte importante, ¿no? Que es la distribución. Por ejemplo, si la policía adquiere 20 patrulleros, lo adquieren desde la unidad de abastecimiento, pero desde ahí tienen que repartirlas, ¿no? De repente 12 van a Ayacucho, 12 van a Lambayeque, 12 quedan en el Callao, ¿no? Entonces, esa logística de distribuir los bienes adquiridos están dentro de la etapa de administración de bienes, ¿correcto? El almacenamiento, la distribución y el mantenimiento de los bienes que tú adquieres. Ahora, vamos a empezar o vamos a ver el primer criterio, perdón, el primer componente de la cadena, primer componente de la cadena de abastecimiento público, ¿no? Propiedad, primer componente de abastecimiento público, de la cadena de abastecimiento público, cadena de abastecimiento público. ¿Cómo se llama ese primer componente? Se llama programación multianual, ¿no? Como ya hemos visto en otros sistemas, ¿qué significa programar multianualmente? Ya tenemos una idea, ¿cierto? Ya tenemos una noción, pero de repente para los que no estuvieron, les voy a hacer recordar. Cuando nosotros programamos, o mejor dicho, cuando las entidades programan multianualmente sus bienes, sus servicios y sus obras, lo que tienen que hacer es identificar su requerimiento. Ahora, vamos a ver, denme un ejemplo para utilizar esa entidad para explicar cómo realizarían su programación multianual. Piensen en una entidad que provea, bueno, todos proveen un servicio, ¿no? Pero tipo RENIEC, tipo migraciones, así que utilicen muchos insumos, a ver ideas para dar un ejemplo a través de sus funciones para explicar el primer componente de programación multianual. ¿Y me da ideas? Nombren, nada más. Quiero que me nombren una institución. ¿Aló? ¿Alguien por ahí? ¿Una idea, alumnos? Denme una idea. Nombren una entidad y yo nada más utilizo esa entidad para hacer el ejemplo de este primer componente. Cualquier, una municipalidad, un gobierno regional. O sea, nombrado una intendencia de bomberos. ¿Otro ejemplo? ¿O solamente tenemos la participación de un alumno? ¿Qué pasó? ¿Los demás están con vida? ¿Están ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Alumnos? Ya. A ver, vamos a hacer un ejemplo con un gobierno regional. Ya, vamos a hacer un ejemplo con un gobierno regional. Nuestro compañero y alumno Carlos nos ha nombrado el gobierno regional de Ancash. Ya, el gobierno regional de Ancash es un órgano descentralizado con autonomía política, administrativa, ¿verdad? Que para que funcione y para que brinde el servicio
su servicio en favor de los ciudadanos, necesita una serie de bienes, servicios, consultorías y obras, ¿verdad? Que lo va a financiar con el presupuesto que le ha asignado en su presupuesto institucional de apertura. Entonces, vamos a pensar que el gobierno regional de Ancash para el 2025, y vamos a hacer un ejemplo un poco más detallado porque seguramente el gobierno regional, como es una entidad tan grande, tiene muchísimos requerimientos, pero vamos a pensar en digamos, en la parte administrativa, ¿ya? Vamos a pensar en el local institucional central del gobierno regional de Ancash, que es solamente una partecita de todo, digamos, de todo el aparato que administran. Entonces, el gobierno regional de Ancash, ¿qué necesita? Por ejemplo, él ha previsto, ha hecho un estudio, ha hecho un informe que para el próximo año, mejor dicho, para los 3 próximos años, porque la programación se hace multianualmente, necesita adquirir 50 escritorios nuevos, porque ha detectado que la vida útil de 50 escritorios ya llega a su límite y que es necesario darle de baja a los bienes antiguos, ¿no? Específicamente en cantidad a 50 escritorios de las dependencias del gobierno regional de Ancash. Termino el ejemplo y te cedo la palabra, José, para que no se me pierda la idea. Entonces, el gobierno regional de Ancash, además, para el año 2026, ¿no? Está previendo, está programando multianualmente que además de los 50 escritorios, necesita adquirir 30 computadoras, no laptops, sino las computadoras de escritorio, ¿no? Porque hay 30 computadoras que ya no tienen vida operativa, que necesitan darse de baja, que tienen un Windows muy antiguo y que son muy lentas, se malogran y necesita cambiarlas por unas más modernas, ¿no? Entonces, ese requerimiento, esa necesidad se sustenta en informes de las áreas usuarias. Por ejemplo, la oficina de gestión documentaria o la oficina de administración, la oficina de logística, la oficina de recursos humanos, ¿no? Todos van a identificar qué es lo que está faltando en el futuro, en un horizonte de 3 años, lo que van a necesitar para poder programarlo, ¿no? Y no solamente qué cosas, qué bienes, servicios, consultorías y obras van a necesitar, sino cuántas unidades, cuántos servicios en específico van a requerir y también tienen que hacer una proyección de costos, ¿verdad? ¿Cuánto le va a costar al gobierno regional de Ancash el próximo año, según valores del mercado, adquirir 50 escritorios, no sé, de melamine o de aluminio o del material que considere el área, de acuerdo a cómo se elaboren las características técnicas de ese bien? ¿Cuánto más o menos va a costar? Ya, ellos han proyectado que cuesta 100 soles, ya, 100 por 50, entonces ya van haciendo su proyección de números, de bienes, en qué año los van a requerir, ¿no? Y todo eso se va programando, pero para eso hay que hacerlo con tiempo, ¿verdad? Porque tiene que recopilarse información, tiene que solicitarse informes, tiene que sistematizarse esa información y eso lleva un tiempo. Y cierro diciendo esto, ¿no? Porque es importante programar con anticipación y de forma multianual el requerimiento de bienes, servicios y obras. ¿Por qué? Porque es importante, alumnos. Es importante porque nos permite planificar con anticipación y prever con anticipación. ¿Para qué? Para evitar errores, para evitar que esos bienes, servicios, consultorías y obras no se adquieran o se adquieran en tiempos oportunos, ¿verdad? Para evitar que haya ineficiencia en el recurso público, también para asegurar que se
que se provisionen los recursos, que se guarden los recursos, que se presupuesten los recursos para adquirir lo que necesitamos para brindar un servicio. Entonces, siempre que se programe multianualmente, es una etapa un poco más de gabinete, pero muy necesaria para garantizar el éxito de las dos etapas posteriores, tanto de la gestión de adquisición como de la administración de bienes. Si no hemos realizado una buena programación multianual, entonces vamos a empezar a encontrar falencias, vamos a empezar a encontrar errores, ¿no? Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, se le olvidó a alguien requerir o incluir en la programación la adquisición de, no lo sé, 10 televisores, vamos a suponer, ¿no? Y llega el momento en el que se requiere y no se realizó esa adquisición. Entonces, para evitar esos vacíos, para evitar inducir al error o dañar esa provisión, es de que se tiene que programar sí o sí de forma multianual. ¿Cuáles son los criterios? Esa programación multianual tiene que ser razonable. Bueno, ya hemos dicho qué significa que sea razonable, ¿verdad? Tiene que guardar un equilibrio, también un equilibrio en el sentido de que tengamos en consideración que la programación que vayamos a hacer de estos servicios, bienes, consultorías y obras, tienen que ir en relación con la disponibilidad presupuestal que yo preveo también, ¿no? Yo no voy a querer adquirir mucho más de lo que puedo pagar, ¿no? Porque ¿de dónde voy a financiar los recursos? Entonces tiene que haber un equilibrio. Si yo tengo 1,000 soles para adquirir bienes, servicios, consultorías y obras, tengo que entender que debo priorizar, que debo programar multianualmente de acuerdo al presupuesto que yo prevea destinar para esos ítems. ¿Qué más? ¿Cuáles son las fases para programar multianualmente mis bienes, servicios, consultorías y obras? Bueno, pero antes creo que Carlos quería hacer una pregunta, perdón, me olvidé. ¿Carlos o José? No sé. Antes que se me vaya la idea, ¿alguien quería hacer una pregunta? Una pregunta. Así. ¿Cómo se deprecia un bien? Ya. Un bien se deprecia, primero que se deprecia en el tiempo y se deprecia porque va perdiendo valor en el mercado, ¿no? Hay bienes que por sus propias características tienen una depreciación mayor en el tiempo. Por ejemplo, ¿no? Uno de los bienes que más se suele depreciar en el tiempo son los vehículos, ¿no? Una vez que salen de fábrica, y quien no ha escuchado esa frase, o salen de tienda, automáticamente van perdiendo valor, ¿no? Se van depreciando, se van devaluando, ¿no? Ahora, así como esos tipos de bienes, existen otros bienes que también se van depreciando. ¿Por qué? Porque se van utilizando, se van gastando, ¿no? Y esa puesta en uso, por ejemplo, de una laptop en tienda comercialmente tiene un valor, ¿correcto? Si yo la saco, la compro, la adquiero, esa laptop, por muy buenas condiciones en las que yo la mantenga, tanto físicas como de actualización, de daños, ¿no? al equipo, de todas maneras se va depreciando en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo la voy ya utilizando, ¿no? Ya de repente la instalación de software o el uso del espacio de almacenamiento, ¿no? O por ejemplo, en los casos de, por ejemplo, los vehículos que suelen adquirir el Estado está reglamentado su periodo de vida útil, ¿no? Cuando ese periodo de vida útil se termina o se cumple, porque cada 2 años el Estado tiene o las instituciones tienen que inventariar sus bienes, ¿no? Entonces, cuando se detecta que ese bien ya cumplió su vida útil, entonces lo que se necesita es iniciar un procedimiento para darlo de baja, ¿no? Y para iniciar
el procedimiento para adquirir otro bien, ¿no? Entonces, la respuesta a la pregunta de su compañero es de que la depreciación, primero, es un procedimiento que depende de las características de ese bien, ¿no? No podemos comparar bienes que todos los bienes tienen un mismo procedimiento de depreciación, porque va a depender de las características del bien y va a depender también de que este concepto de depreciación, de vida útil, de uso y de desgaste de los bienes que son propiedad del Estado también suele estar normado, ¿no? Suele estar normado en las directivas tanto del sistema nacional como de las propias instituciones. Entonces, para que nosotros programemos multianualmente nuestros servicios, bienes, consultorías y obras, tenemos que seguir 3 fases. La primera fase es que tenemos que identificar, ¿no? Que es la fase que se deduce más fácil. Si yo necesito adquirir bienes, servicios y obras, lo primero que yo tengo que hacer es identificar cuáles son mis necesidades, ¿no? ¿Qué bienes necesito? ¿Qué servicios necesito adquirir? ¿Qué consultorías necesito adquirir? Tengo que identificar mi necesidad, ¿no? Y lo que yo les dije, una vez que identifique cuáles son esas necesidades, tengo que cuantificarlo, ¿no? Tengo que cuantificarlo. Son 10 bienes de tales bienes, son 15 servicios de consultoría, 10 servicios o 10 servicios que yo deseo adquirir. Y luego viene la tercera etapa, que es la valorización o monetización de esos requerimientos. ¿Cuánto me cuesta, cuánto me vale a mí como institución pública? Una proyección, ¿no? Una estimación. Porque sabemos de que, por ejemplo, si yo programo multianualmente la compra de 50 laptops por 15.000 soles, no, perdón, por 150.000 soles, pero yo las planeo adquirir en 2 años en adelante. Entonces, ya ustedes saben que existe un concepto de inflación, ¿no? Que el valor del sol peruano puede sufrir cambios, ¿no? Entonces, yo tengo que considerar todas esas variables también cuando yo presupuesto, porque como yo presupuesto con anticipación y la compra la voy a hacer en 2 años, entonces tengo que tener en cuenta que los precios del mercado pueden cambiar, ¿no? Que la inflación puede ser un factor para el cual que puede originar el aumento de precios, ¿no? El contexto económico, ¿no? Todo eso lo tengo que tener en consideración. Ahora, una vez que yo identifiqué, cuantifiqué y valoricé mis necesidades, lo que yo necesito es aplicar criterios de priorización. O sea, yo puedo necesitar 1000 cosas, pero el dinero y mi presupuesto no me va a dar para financiar las 1000 cosas, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando revisamos el sistema anterior de inversión pública, dijimos, el gobierno regional puede identificar 500 brechas, pero la realidad es, ¿tiene presupuesto para ejecutar acciones para atender las 500 brechas? Definitivamente no, ¿no? Entonces, ¿qué le toca a la entidad? Priorizar. Igualito funciona acá. Podemos requerir 50 tipos de bienes, pero la pregunta en esta etapa es, ¿tenemos el dinero para comprar todos y absolutamente los bienes, servicios, consultorías y obras que todos necesitan? ¿O lo que me toca va a ser priorizar para que me alcance el presupuesto que yo tengo y no se exceda? Esa es la segunda etapa de la programación, empezar a clasificar, a priorizar, ¿no? Yo tengo que entender que todo puede ser importante, pero que hay cosas más urgentes que otras, ¿no? Es como, por ejemplo, la RENIEC o Migraciones podrá dejar de adquirir las libretas con la cual elabora el pasaporte. No, ¿verdad? Porque sin esas libretas no puede brindar su servicio. Pero puede dejar de comprar, en vez de comprar 10 televisores, de repente ya no compra los 10, sino compra solamente 2 porque no es tan indispensable como los insumos a través del cual se hacen el pasaporte, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces siempre van a haber requerimientos más prioritarios, más urgentes y que cumplen un papel más trascendental en la provisión del servicio que realiza una entidad. Ahora, una vez que ya tenemos nuestro requerimiento y está priorizado, lo que toca, ¿qué va a hacer?
lo que toca es aprobar esa programación multianual de requerimiento de bienes, servicios, consultorías y obras. Corresponde aprobarlo por el titular de la entidad, obviamente, ¿no? Para que digamos, se consolide como un documento formal, ¿no? Un documento que sea comunicado, que sea publicado, que sea el norte, la brújula a través del cual se va a guiar la entidad o la institución en su segunda etapa de la cadena de abastecimiento. ¿Cuál es la segunda etapa? Ya, pero antes de ir a la segunda etapa, les tengo que comentar que una vez que yo ya tengo esa programación final de mis requerimientos, yo lo voy a plasmar en un documento, en un producto que se llama Cuadro Multianual de Necesidades, que vendría a ser el producto final de la primera etapa denominada programación multianual. O sea, el resultado de mi programación se va a consolidar y se va a materializar en mi cuadro multianual de necesidades. ¿Por qué? ¿Por cuánto tiempo lo tengo que hacer? Por un periodo de 3 años, ¿verdad? ¿Quién lo aprueba? Lo aprueba el titular de la entidad y además de aprobarlo con una resolución, lo tienen que publicar en la web institucional de la entidad, ¿correcto? En la web institucional de la entidad. Entonces, vamos al siguiente ítem o al siguiente componente, que es la gestión de adquisiciones. A ver, vamos a ver si encuentro una idea de lo que quiero. A ver, un ratito para mostrarles un ejemplo de un cuadro multianual de necesidades. Sino que estos cuadros multianuales suelen modificarse. Ya, les voy a mostrar un ejemplo ya. Toda la pantalla, a ver. Me avisan si están viendo mi pantalla o no se ve. Voy a ponerlo lo más grande que pueda, porque a veces no se ve, pero sí ve la pantallita, ¿verdad? ¿Quién me avisa? ¿El chat? ¿Me avisan en el chat? Ya. Entonces, este es un ejemplo de un cuadro multianual de necesidades. ¿De quién? ¿De qué institución? De la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Entonces, ¿cómo se organiza el cuadro multianual de necesidades de una entidad? Desagregándola en el conjunto de órganos, de unidades, ¿no? Por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua tiene autoridades locales del agua, tiene autoridades administrativas del agua suele ser a nivel regional, ¿no? Entonces tiene diversas unidades zonales a los cuales necesita proveer de bienes, servicios, consultorías y obras. Entonces, ese cuadro multianual lo organizan de acuerdo a el departamento, de acuerdo al órgano al que se va a proveer el bien. Vamos a leer un ejemplo. El ANA necesita para la unidad de abastecimiento sillas giratorias de metal con brazos. ¿Cuántas necesita? A ver, acá dice silla giratoria de metal con brazos que cada una cuesta 491 soles, ¿no? Por ejemplo, en el ítem de servicio necesita servicio de seguridad y vigilancia, ¿no? Servicio de seguridad y vigilancia. ¿Cuánto le cuesta? 16,000 soles, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Alquiler de baños para la Autoridad Local del Agua Chancay Lambayeque. ¿Cuánto cuesta la autoridad local el alquiler de baños?
38.000 soles, ¿no? ¿Qué más? Necesita adquirir la Autoridad Nacional del la Autoridad Nacional del Agua, vamos a ver acá, un equipo multimedia, ¿no? ¿Cuánto cuesta ese equipo? Bueno, acá no le ponen el valor. Por ejemplo, necesita el servicio de instalación eléctrica y cableado estructurado para la Autoridad Local del Agua Chicama. ¿Cuánto vale? 22.000 soles, ¿no? Entonces, acá podemos ver que, por ejemplo, este es un anexo, porque ese cuadro multianual de necesidades puede modificarse, se puede modificar, ¿no? Por ejemplo, esta es su modificación número 75, imagínense. Entonces, las modificaciones se pueden hacer siempre que sean aprobadas por el responsable del mantenimiento, de la gestión del cuadro multianual de necesidades y también por el encargado de la cadena de abastecimiento público, ¿no? Y obviamente por el titular de la entidad que tiene que firmar y suscribir que efectivamente están de acuerdo o que validan esa modificación al cuadro multianual de necesidades. Entonces, una vez que ya está concluida la etapa de programación, lo que viene es adquirir ese bien, servicio, consultoría y obras, ¿no? Y para eso yo necesito desplegar una serie de actividades, necesito desplegar una serie de procedimientos para lograr obtener y comprar ese bien, servicio, consultoría u obra. Entonces, lo que yo requiero hacer acá son 3 actividades. Primero, lo que yo necesito es contratar o iniciar el procedimiento de contratación para adquirir esos bienes, servicios, consultorías y obras. Una vez que yo lo adquirí, vamos a pensar que fue un bien, ¿no? Lo tengo que registrar y obviamente que se tiene que, al momento de adquirir, gestionar un contrato, ¿no? Un contrato a través del cual, por ejemplo, yo adquiero ese bien o adquiero un servicio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando yo ya adquirí ese bien, servicio, consultoría y obra? Lo que yo necesito, como les dije, una vez que yo tengo 20 computadoras que han ingresado en mi almacén, lo que yo necesito primero es que ingresen y verificar que lo que yo estoy comprando cumple con las características técnicas que yo exigí en el requerimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera yo le doy la conformidad al proveedor de que lo que me está entregando está conforme a lo que yo pedí, que se está cumpliendo, y recién ahí, a partir de la conformidad, el proveedor puede solicitar o puede iniciar el procedimiento de pago, tanto de la conclusión del pago como se le puede haber dado un pago parcial, pero para cerrar al 100% ese requerimiento se necesita que la unidad usuaria valide y verifique que lo que yo estoy comprando está bien. Por ejemplo, no sé si ustedes leyeron una noticia del gobierno regional, de la Gerencia Regional de Educación del Gobierno Regional de La Libertad, en la que la Contraloría emitió un informe de control porque el gobierno regional había adquirido, creo que 30 patrulleros, ¿no? Esos patrulleros tenían que cumplir una serie de características técnicas, ese bien tenía que cumplir una serie de características técnicas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el área usuaria no había analizado todas las especificaciones que debía cumplir esas patrulleros y les dieron la conformidad, ¿no? Entonces, cuando la Contraloría hizo su visita, hizo su inspección, detectó que no se había revisado todos los ítems y que se estaban pasando por alto algunas deficiencias y algunas observaciones de esos bienes que ya estaban siendo o que ya habían sido recepcionados por la entidad. Entonces, la autoridad de control tiene la potestad y la facultad para poder advertirle al funcionario que es una omisión y posiblemente pueda ser
sanción, una sanción administrativa o penal, ¿no? ¿Por qué? Porque ese bien o esos bienes pueden haber ingresado defectuosos. Al no cumplir con todas las características técnicas, no se garantiza la idoneidad del producto y por tanto afecta su calidad de vida o su tiempo de vida útil, ¿no? Entonces, es muy importante este procedimiento de ingreso por el almacén de esos bienes, porque tiene que serse muy estricto que esos bienes que hemos adquirido cumplan con todas las características, por muy pequeña que sea, que yo exigí al momento de contratarlo, ¿no? Que se haga un control de calidad y que todas las áreas involucradas participen dando su conformidad. Ahora, una vez que ya todo se ha chequeado, que esas computadoras ingresaron en óptimo estado, les comenté, ¿no? Que se tienen que distribuir en muchos casos, ¿no? Entonces, esa logística de trasladarlo, de entregarlo al área para la cual fue adquirido, todo ese procedimiento se llama distribución, ¿no? Y el tercer procedimiento dentro de la administración de bienes, que es un procedimiento importante también, que es el mantenimiento, ¿no? ¿Qué pasa si una entidad no programa ni presupuesta el mantenimiento de, por ejemplo, sus computadoras, ¿no? Es posible que se malogren, ¿verdad? Es como cuando tú no le haces el mantenimiento a un equipo electrónico, no le haces mantenimiento a la lavadora, te compras una lavadora, te olvidaste, y a los 3 años empieza a presentar fallas, ¿no? O a los 2 años. ¿Por qué? Porque tú anualmente tienes que hacerle mantenimiento, tienes que contratar a un técnico o llevarlo a la empresa a la que te vendió para que le hagan un mantenimiento preventivo, ¿no? Porque siempre puede suceder alguna situación que malogre o que vaya deteriorando paulatinamente tu equipo, ¿no? Igual funciona con los bienes del Estado. Si tú a tu computadora, a tu televisor, a tu cámara fotográfica de alta resolución, de repente a los celulares que tú adquieres, que adquiere una entidad que son bien público, no le haces un mantenimiento, corres el riesgo de disminuir la calidad y el tiempo útil de ese bien. ¿Qué más? La disposición final, ¿no? Que como les dije, es la etapa final. Por ejemplo, hace 2 años trabajaba en una entidad que tenía arrimado como unas 30 sillas de metal, esas antiguas, bien antiguas, que ya estaban en pésimo estado. Me acuerdo que su tapiz ya ni siquiera era útil, ¿no? Entonces, como no habían completado este procedimiento de disposición final de bienes, o sea, si tú no le has dado de baja a un bien, tú no puedes disponer de ese bien, porque incurrirías en una inconducta funcional que te podría generar un procedimiento administrativo, incluso penal, ¿no? Los bienes públicos no se disponen hasta que hayan pasado ese procedimiento obligatorio en el que se le haya dado de baja, en el que se le haya repuesto, en el que se haya vendido, no lo puedes tocar. Por muy viejo, inservible que estés, por ejemplo, en una entidad en la que laboré, habían como 40 sillas de hace como 30 años que ocupaban espacio, que obstaculizaban el tránsito, porque me acuerdo que estaban acopiados ahí todo en una esquina, y yo preguntaba, pero ¿por qué siguen ahí si nadie las usa? Si nadie las quiere usar, ¿no? Y era porque en su momento el órgano competente no las había dado de baja y el área con sus nuevos funcionarios no quería hacerlo, ¿no? Entonces, mientras tú no le des de baja, no puedes agarrar esas sillas y donárselas no lo sé, a un vecino, a una persona extraña, no lo puedes hacer. No puedes disponer de sus bienes hasta que haya cerrado todo su ciclo en el abastecimiento público. Ahora, seguramente ustedes alguna vez sí, es un procedimiento bien pesado, Jaime. La verdad es que
para los que trabajamos en la entidad, en entidades públicas y trabajamos en el Estado, realmente tenemos que tener una vocación de servicio, ¿no? Porque yo he conocido a muchos colegas que no les gusta y renuncian muy rápido a instituciones del Estado porque me comentan, no, es que son muy procedimentales, muy burocráticos, hay que cumplir muchas normas, ¿no? Hay que cumplir muchos lineamientos, tanto en el presupuesto, en los bienes, en las actuaciones, y a muchos profesionales no les gusta trabajar tan parametrados, ¿no? Aparte dicen, no, es que trabajar en el Estado, como manejas recursos públicos, siempre te abren procesos, siempre te inician procedimientos sancionadores, estoy expuesto a que la Contraloría me denuncie, que la Fiscalía me denuncie, a que todo el mundo me denuncie, entonces es un ambiente hostil, ¿no? Y yo he conocido muchas personas que opinan eso, y bueno, pueden tener en parte razón, pero también tiene un sentido, ¿no? En el Estado todo está normado y a veces excesivamente normado porque los recursos con los que se trabaja son recursos públicos, ¿no? Entonces, no es como una empresa privada, que la empresa privada pone sus políticas, pone al personal que trabaja, reglamenta sus procedimientos y los hace más ágiles porque al sector privado no le conviene ser burocrático, porque si es burocrático es más lento, es más ineficiente y su rentabilidad es menor, ¿verdad? Pero como el Estado no funciona para generarse un beneficio económico, ni funciona para generarse una rentabilidad, entonces tiene que reglamentar bien cada paso y cada actuación que va a realizar. Así que es muy importante que si alguno de ustedes piensa algún día trabajar en el Estado, sepa que toda área, que toda institución, por muy pequeña o grande que sea, tiene un funcionamiento muy procedimental que a muchas personas les puede parecer engorroso. Incluso para redactar documentos, para enviar invitaciones, hay protocolos, hay directivas, hay manuales de identidad gráfica, hay reglas en el uso del correo electrónico, de la firma de documentos, de la gestión documentaria y todo un sistema por cada entidad. Entonces, a los que nunca han tenido la oportunidad les suele asustar, o a los que por años han trabajado en el sector privado, les puede parecer muy pesado, pero es cuestión de tener vocación y de acostumbrarse a la dinámica, ¿no? Y bueno, por supuesto, trabajar con honradez, ¿no? Porque si uno trabaja en el Estado, sabe que está bajo control, que está bajo supervisión y que siempre hay que actuar honestamente, ¿no? Para evitar manchar tu carrera y también perjudicar a otras personas. Ahora, seguramente muchos de ustedes han escuchado de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿verdad? Entonces, en la Ley de Contrataciones del Estado se establecen los procedimientos a través del cual se van, digamos, es el proceso que reglamenta la segunda etapa de la cadena de abastecimiento, que es la adquisición. ¿Cómo yo voy a adquirir un bien? ¿Qué procedimiento para yo comprar, adquirir ese bien debo seguir? Va a depender de si yo voy a adquirir un bien, de si yo voy a adquirir un servicio, del monto de ese bien, de muchas características. Va a depender el procedimiento que yo tengo que aplicar, ¿correcto? Entonces, vamos a ver por acá algunos métodos de contratación que establece la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Acá tenemos la licitación pública, ¿no? Que es un método de contratación a través del cual solamente se aplica para bienes y obras, ¿correcto? La licitación pública se aplica para bienes y obras y es un procedimiento a través del cual podemos adquirir esos bienes y esas obras, ¿no? ¿A través de qué? A través de la presentación de una serie de ofertas, ¿no? También tenemos otro método que se llama concurso público, que aplica para servicios, ¿no? La licitación es para bienes y obras y para concurso público son servicios, ¿no? Cuando uno va a adquirir servicio de seguridad, servicio de limpieza, ¿qué otro servicio podemos adquirir para las instituciones públicas? Por ejemplo, cuando vamos a hacer el mantenimiento de los equipos, si no tenemos una oficina de tecnología de la información,
Contratamos un servicio de mantenimiento preventivo de los equipos, ¿verdad? Contratamos un servicio, por ejemplo, si vamos a crear una página web de una entidad. Si la Oficina de Tecnologías de la Información no puede, no tiene las competencias, no tiene el equipo, tenemos que contratar a una empresa que se dedique a la creación de páginas institucionales, que nos genere, que nos cree una página desde cero, ¿no? Con todas las características, etcétera. Tenemos que contratarlo, ¿no? ¿O qué pasa si yo necesito, por ejemplo, actualizar un instrumento de gestión y no tengo a los profesionales especializados para hacerlo? Necesito contratar una consultoría, ¿no? Una consultoría específica con unos profesionales con cierta formación que me brinden las pautas, que me brinden los productos para yo poder tener una mejor base y realizar el servicio. Entonces acá también tenemos otro tipo de contratación que es la adjudicación simplificada, que se utiliza para adquirir bienes y servicios, con excepción de aquellos servicios que son prestados por consultores individuales, ¿no? Ahora, para aplicar este método de contratación, estos bienes y servicios tienen que cumplir un rango, un valor, ¿no? Si están por debajo de ese valor, entonces corresponde aplicar la adjudicación simplificada. Uy, se me fue por acá. Y también tenemos la contratación directa. ¿Se acuerdan ustedes del COVID? ¿Se acuerdan del COVID? En el COVID había una necesidad urgente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué necesitábamos comprar? Pruebas rápidas, ¿no? ¿O qué necesitábamos comprar? ¿Se acuerdan de esos oxímetros con los cuales se medía el nivel de oxígeno? Que en ese tiempo eran bien difíciles de encontrar y eran bien caros. O, por ejemplo, se necesitaban balones de oxígeno, ¿se acuerdan que no habían? ¿Qué más se necesitaba en el COVID? Digamos, que era una cosa común y se volvió caro. Las mascarillas, ¿no? Las mascarillas que te lo vendían 5 por un sol, 10 por un sol. Una mascarilla en la época más cruel del COVID te podía costar 15 soles, 20 soles, ¿no? El alcohol, ¿no? El alcohol se volvió un producto carísimo, muy escaso, ¿no? Y sobre todo, Yair, ¿te acuerdas cómo era toda una logística comprar las mascarillas KN95? Podías buscar en 5 proveedores, no habían, estaban por las nubes, ¿no? Entonces, en un contexto de emergencia, como por ejemplo el COVID, que fue un buen ejemplo para entender cómo la necesidad por adquirir esos bienes se hicieron tan indispensables porque muchas personas morían y se agravaban por no contar con esos mecanismos. El Estado, debido a esa emergencia, tuvo que realizar varias contrataciones directas. ¿Por qué? Porque si con una contratación, con otro método de contratación se demoraban 4 meses. Teníamos 4 meses para esperar que lleguen los oxímetros, para esperar que un hospital tenga oxímetros, para esperar que les den a los profesionales de la salud. ¿Se acuerdan de los EPPs? ¿No? Que los EPPs es toda la protección personal que tenían los médicos, las enfermeras, el personal de salud, que como se enfermaban mucho y tenían que estar protegidos para que no se infecten, ellos incluso utilizaban unas mascarillas que eran unas, no sé si ustedes lo vieron, unas plomas que tenían como que unos filtros acá, que una vez yo me lo puse y te dejaba marcas que es para el personal médico. Entonces, en la época del COVID es un buen ejemplo para explicarles que existen ciertas situaciones, por ejemplo, cuando existen desastres naturales, cuando existen situaciones de emergencia nacional, en la que se hace necesario adquirir de una forma mucho más rápida, ¿no? Pero tiene que justificarse por qué. Tiene que justificarse por qué. Porque es una emergencia nacional, porque ocurrió un desastre, porque no se puede esperar, pero no porque yo quiero comprarle a un proveedor, porque yo quiero beneficiar a un proveedor, no, esa no es. Ese es claro, ¿te acuerdas que
Jaime, en la época de la pandemia, las municipalidades, como declararon en emergencia y ellos podían modificar su presupuesto, empezaban a destinar gran parte de su presupuesto en hacer canastas básicas de alimentos que las repartían, y como estaban en el contexto de emergencia nacional, podían realizar contrataciones directas, ¿verdad? Y ahí hubo un montón de escándalos en un montón de municipalidades porque se detectaba de que los proveedores que contrataba el Estado, o que, por ejemplo, una municipalidad distrital contrataba como proveedor de un insumo de la canasta a una empresa que no tenía el giro del negocio, que se había creado hace un mes, ¿no? Que se dedicaba a vender otra cosa. Entonces, este método de contratación de repente es el más conocido, pero el que también ha sido objeto de muchos malos funcionarios para poder favorecer a proveedores, para poder sobrevalorar los bienes o para hacer de las suyas, ¿no? Muchos de estos malos funcionarios. Bueno, con eso terminamos, alumnos. Les voy a pasar el quiz de hoy para poder repasar lo estudiado el día de hoy. Denme un ratito y lo comparto por el chat de mí. Ya, a ver, acá lo tengo. Ahí les dejé el Kahoot y ahora va por aquí. El pin del juego es el 209 879. No, 789. Ya. A ver, ahí conéctese, por favor, para realizar el Kahoot y ya poder despedirnos de la clase de hoy. Y creo que ustedes van a dar su examen. A ver, esperamos 2 minutos y empezamos. A ver, alumnos, esperamos un ratito y empezamos. Estamos a la hora ya. Ay, tengo 6 alumnos conectados, nada más. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya, empezamos porque estamos con la hora. Empezamos. ¿Verdadero o falso? ¿El Sistema Nacional de Abastecimiento es un sistema funcional del Estado? ¿Verdadero o falso? ¿Por qué falso? Perdón, ¿por qué marcado verdadero? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? El Sistema Nacional de Abastecimiento es un sistema administrativo del Estado. No se olviden, por favor, que los sistemas funcionales están encargados de implementar políticas públicas. Los sistemas administrativos están encargados de administrar recursos públicos. Entonces, el Sistema Nacional de Abastecimiento es uno de los 11 sistemas administrativos del Estado. Lo que pasa es que ustedes leen sistema y dicen, sí es. No, tienen que leer completo y entender, recordar que existen 2 tipos de sistema dentro de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Sistemas funcionales
y sistemas administrativos. El Sistema Nacional de Abastecimiento no es un sistema funcional, sino es un sistema administrativo. Sigamos. ¿Cómo se llama el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento? Uy, está facilito. Está pero facilito. Correcto, Dirección General de Abastecimiento Público. Aquellos que me marcaron la OSA y Perú Compras, no, alumnos, lo he repetido, lo he dejado por el chat, así que no hay excusa. A ver, no es un componente, ¿se acuerda que dijimos que la cadena de abastecimiento tiene 3 componentes? ¿Se acuerdan? La programación multianual es 1, ya, faltan 2. ¿Cuál no es un componente? Correcto, formulación y evaluación. Ahora no sé por qué solamente respondió uno, si hay como 6 conectados. ¿Qué pasó con los demás? Sigamos. La programación multianual se hace con un horizonte de tiempo de 2 años. ¿Verdadero o falso? Yo he repetido que se hace en un número de años, ¿no? Pensando en un número de años. La pregunta es, ¿son 2? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? ¿Cuántos años son? Son 3 años. A ver, ¿se acuerdan que nosotros hemos mencionado las actividades de la programación multianual de bienes, servicios y obras? ¿Cuál no es una actividad? Creo que faltó explicarles un poquito ahí. Sí, el plan anual de contrataciones. Bueno, esta la vamos a emitir porque sí, no hubo tiempo para poder explicarlo. Por el momento, Mariana va encabezando, Carlos, JCM y Yair. Con la última porque nos gana el tiempo. ¿Verdadero o falso? ¿Los métodos de contratación están regulados en la ley de contrataciones? ¿Verdadero o falso? Lo he mencionado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Azul, verdadero, rojo, falso. Correcto, verdadero. Bueno, agradecemos Carlos, Mariana, Jessy, Yair y Jessica por encabezar el podio de hoy y esperando que les vaya súper bien en su examen. Nos estaremos viendo el día viernes y no se olviden la sesión final, no falten, por aquí los esperaré. Que les vaya súper bien. Gracias, Claudia. Muchas gracias, licenciada, por la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Y bueno, estimados, gracias también por estar presentes hasta la quinta clase. Y vamos a hacer también un juego de Kahoot para poder darles puntos adicionales. Y también les va a servir para lo que es su examen. Tal vez algunas preguntas les vengan en su examen, así que a estar atentos. Les voy a compartir el link para que puedan hacer. Solamente son 5 preguntas para que puedan participar y se puedan ganar puntos extras. Esto. Listo, estoy colocando el link en el chat. Listo, pueden ir ingresando y luego de la dinámica les voy a explicar lo que es el examen, cómo es el desarrollo y les voy a enviar el link por acá y también se los voy a enviar por el grupo. A ver, pueden ir ingresando.
Vayan ingresando, por favor. Aprovechen que va a haber preguntas para el examen y también para que tengan sus puntos extras. A ver, vamos a esperar un minutito. ¿No quieren 2 puntos extras para su examen? Aprovechen, si no ya cancelamos el juego y pasamos a la evaluación. A ver. Pero ya están cansados, quieren irse a dormir. A ver, rapidito. Y a ver, empezamos con los dos o alguien más se va a conectar. Aprovechen a que los 3 primeros lugares se ganan puntos extras, así que los 2 que están ya van a ganarse sus 2 puntos extras. A ver, uno más. Y no empezamos.